Buenas, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Estoy trabajando en estas ilustraciones, un concepto nuevo, pero en torno a la anatomía y la figura. Es la máquina humana. Como actividad, como proceso, son sesiones con modelo. Pero lo que después, luego de las sesiones, voy haciendo son las ilustraciones de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona mecánicamente, cómo son las articulaciones y cómo se mueven estas. ¿Cómo es posible esta maravilla, ¿no? De el diseño orgánico, complejo, pero explicado como si fueran organismos mecánicos, porque realmente estamos rodeados de aparatos que cumplen funciones como herramientas, ¿no es cierto? Pero si los observas, tienen una anatomía, tienen un diseño, una efectividad asombrosa, las máquinas, los bots, tanto así que parecen reproducir nuestros propios mecanismos internos en el esqueleto y en los músculos. Es toda una ciencia, es muy interesante. Los ilustradores que les gusta el estilo cyberpunk trabajan muchísimo estos temas y son asombrosos, ¿no? No solamente es entender el dibujo, sino también entender la anatomía, entender cómo funciona nuestra anatomía. Acompáñame un momento entonces que voy terminando esta última lámina de la primera sesión de la máquina humana. Así se llaman las sesiones que he programado en estos meses de julio, agosto, septiembre. Bien, el modelo elegido para estas sesiones se llama Francisco, Paco, para los amigos. Lo conozco desde hace algunos años, aunque había podido trabajar poco con él, por el asunto de que en las sesiones particulares suele trabajarse con modelos mujeres y parece que ya se va implantando ese modo, ¿no? En las sesiones particulares. Y es algo que me incomoda, ¿no? Deberíamos trabajar al igual como de los hombres que como de las mujeres. Entonces busqué un tema. Este tema me parecía ideal como para ir haciendo estos primeros estudios en sesiones presenciales, en donde vamos a ir viendo justamente la anatomía, pero desde este aspecto más creativo, ¿no? Se va a trabajar entonces como ilustraciones, luego, posteriormente de haber hecho las sesiones con Paco, ¿no? Con modelo. Y hemos dividido entonces, he diseñado las sesiones dividiendo el cuerpo en cabeza, torso, luego miembro superior, el brazo, que es la sesión que viene ahora en agosto del 2024, y luego miembro inferior, la pierna. Entonces estoy haciendo las ilustraciones como para que se observe cuál es el proceso. Aquí, por ejemplo, en la sección del brazo, tal como vemos muchas veces en el mundo del anime y en las películas, ¿no? Que tanto nos atraen, al menos a mí es algo que sí me gusta, ¿no? Me encanta. Todo esto viene a raíz de la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo diablos funciona el organismo vivo, nuestro cuerpo? Estudiamos la anatomía una y otra vez, pero ya Leonardo da Vinci advertía, ¿no? A los estudiantes de anatomía, les decía, podrás manejar el dibujo, ¿no? Pero entenderás la parte mecánica, la parte que le toca, digamos, al ingeniero, cómo es que se producen las palancas, de qué manera se produce el movimiento. Si es necesario, pues hay que basarnos en, ¿no?, los aparatos. Por ejemplo, en una articulación como la del codo se va a producir un tipo de movimiento diferenciado en los ejes. Marquemos aquello, ¿no? Cuando hablo de los ejes me refiero a esto. Existe el eje vertical, así lo denominaremos, el eje horizontal. Puede moverse una estructura así, de arriba a abajo, o de lado a lado, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? En estas direcciones, hacia arriba o hacia la derecha, como ocurre en el codo. Pero también el radio puede girar y puede entonces moverse más libremente en otra dimensión más, de adelante hacia atrás.
y puede girar verdaderamente si lo marcamos así, de esta manera, y regresar para aquí y para allá en la pronación, ¿no es cierto? Lo marcaremos así con una flecha sencilla para entender que esta estructura, la que representa el radio, sí tiene la capacidad, la libertad de moverse de manera rotatoria, moverse en el espacio. Muy bien, pero la forma sigue a la función, ¿no? Con ese principio, la forma sigue a la función, podemos ir entendiendo por qué una estructura tiene esa conformación, ¿no? ¿Qué función es la que debe cumplir? Los músculos sabemos que son tejido que puede contraerse. El bíceps va a flexionar porque jala del radio, va a flexionar el antebrazo contra el brazo porque va a jalar desde el radio hacia arriba en la flexión, ¿no es cierto? Por otro lado, desde este lado, desde el lado posterior, el tríceps es antagonista. El tríceps va a jalar por medio de un tendón, acá toda la parte del olecranon, o sea el codo, que lo representa esta estructura dura acá, ¿no? Que estoy dándole realismo. Es para mí como un juego, ¿no? Yo antes era ilustrador publicitario. Entonces esta parte fantasiosa regresa a mí, ¿no? Lo mezclo con mis intereses de anatomista también. Muy bien, entonces el tríceps va a tener esta misión, ¿no? Esta actividad, esta función de jalar, contraerse y tirar por el tendón del antebrazo, pero estirándolo. Lo va a regresar hacia acá. Bien, pero ¿qué ocurre? Si bien el cúbito hace esta palanca, pero en un solo sentido del espacio, del codo hacia abajo, sí tiene el poder rotatorio, la mano puede rotar gracias al radio. El radio sí tiene esta libertad de rotar, como dijimos, ¿no? Entonces hay que marcarlo acá. Esta parte representa la cabeza superior del radio, conectada acá con un sector entonces redondo, esférico, una articulación esférica, el cóndilo, pero visto mecánicamente. Hasta cierto punto entonces dejo la anatomía de lado y me pongo a investigar cómo sería esto mismo, pero en el mundo biomecánico. Hago un corte transversal acá para que se sienta mejor la forma y el volumen, ¿no? Y continúo y continúo. Algunos conceptos, ¿no? Cuando una articulación es esférica, tiene mucha capacidad de movimiento, de libertad. Bien, pero necesita también una estructura cóncava que la acoja y le permita el movimiento, tal como ocurre en la cadera con el fémur, con la cabeza del fémur y la cabeza del húmero también. Bien, entonces una estructura esférica va a producir ese tipo de movimiento, ¿no? Se va a alojar allí y va a poder movilizarse, ¿no? En rotación para arriba también, ¿no? Va a tener mucha libertad. A su vez, una articulación de tipo es así, de esta manera. Se le imagina como si fuera así una llave de tuerca, pero con volumen. Y por dentro va a pasar entonces una estructura que se mueva, pero en una dirección más limitada, ¿no? En una dirección más limitada. Podría moverse entonces en una sola dirección. Como ocurre en el pie, a la altura del tobillo. Vamos a ver, les muestro esto, pero visto desde una figura anatómica. Esta es mi figura, parte del húmero, el cúbito y el radio. Bien, entonces vemos que tiene esta doble articulación, ¿no? Esto debería verse así, para que sea más entendible. Este es el lado que da hacia el tórax, ¿no es cierto? La epitróclea. Y este es el epicóndilo.
Miren entonces cómo es el radio, que tiene una articulación de tipo condilar, es una esfera pequeña. A su vez, el cúbito tiene una articulación de tipo troclear. Puede rotar solo en esta dirección. En cambio, el radio, por medio de esta esfera, puede rotar hacia adentro. Por eso es que podemos lograr la pronación. El radio entonces se monta sobre el cúbito, ¿no? En el codo. Bien. Tengo acá otras figuras, las muestro. Esa es la cabeza superior del húmero, que conecta con el omóplato. Estas tiras que se ven acá serían los músculos, los redondos, ¿no? Para un lado y para el otro, ¿no? Sobre la cabeza del húmero. Entonces fíjense cómo es esta disposición, esta estructura redonda, esférica, se aloja sobre la cavidad glenoidea del omóplato. Este es el acromión encima y lo va a proteger. Muy bien, y así va a funcionar, ¿no? Este es el canal bicipital para el bíceps. Preparo mis grafitos y también unos estilógrafos para darle un acento mayor en algunas partes, ¿no? Este sector representa el brazo en sí, pero está en escorzo, viene hacia mí, ¿no? Ya hice algunas ilustraciones más, ¿no? Que vimos ahí arriba. Ahora, si yo quisiera imaginar el músculo deltoides, ¿qué vendría a ser este? Una especie de motor que va a jalar el hueso, que es este de acá, por medio de unos tendones que deberían acoplarse a él. Entonces comienzo a imaginar qué es lo que necesito, una forma poderosa, ¿no? Que pueda tirar el brazo hacia atrás, hacia arriba y hacia el frente, ¿no? Porque conocemos nosotros por anatomía que el deltoides tiene una parte que viene por la clavícula, un tercio exterior es parte del deltoides, y luego ya siguen los pectorales, ¿no? Hacia arriba también, tomando parte de todo alrededor de la espina, ¿es cierto? El acromión, que vendría a estar por acá, ¿no? Imagino el acromión a esta altura, en unión con la clavícula. Entonces el deltoides también vendría por ahí y por la parte de atrás tomando la espina del escápula. Muy bien, pero no voy a hacer los músculos. Lo que voy a hacer es imaginar unos motores neumáticos. Los motores neumáticos pueden tirar por medio de válvulas internas con aire comprimido. Pueden tirar entonces un sector reduciéndolo o ampliándolo según el aire que se mueva por dentro de esa válvula. Vamos a dibujar entonces esa válvula, imaginarla. Podría ser una acá, otra para acá y otra acá, así, ¿no? Un sector de válvulas poderosas que van a acoplarse arriba. Estas pueden tener formas así, independientes, para que pueda hacerse el movimiento coordinado según se requiera, ¿no? Algo así. Imagino la perspectiva, cómo vendría entonces esta válvula, y hacia atrás también. Bien, esto representaría entonces una forma compacta del músculo deltoides. Siempre va a ocurrir esto, ¿no? Lo que yo voy observando es que el cuerpo humano es mucho más complejo. Realmente es mucho más complejo. Ahora tomo el borrador y dejo el espacio para lo que vendría a representar los tendones, las fibras de los tendones. Imagino unos remaches en cada lado.
así, hondo. Esta parte más prismática. Bien, pero para que funcione el aspecto neumático de estos motores, tiene que haber unos cables, algo que les lleve justamente el aire, ¿no? Imagino entonces una válvula que sea como un tanque de aire. En la cara, los músculos, como sabemos, producen la mímica, la expresión facial. No necesariamente están todos acoplados al hueso, solamente algunos, ¿no? Por ejemplo, los elevadores que vienen por acá. Pero ¿qué cosa es lo que elevan? Elevan así la mitad, en el ala de la nariz, la elevan produciendo este gesto, ¿no? Y también el labio superior lo elevan. El risorio tira de la comisura labial por el lado izquierdo, derecho, según vemos. Los orbiculares, tanto de los párpados como de los labios, van a cerrar y apretar el ojo, los párpados y la boca, ¿no? Lo aprietan así, produciendo estos pliegues. A su vez, el músculo frontal va a tirar fuertemente de las cejas, de todo el sector de las cejas hacia arriba. Bien, entonces entendamos cómo van funcionando los músculos para producir entonces una ilustración algo mecánica, nuevamente así. Ahora desde el aspecto lateral, desde la vista lateral, voy jugando nuevamente, ¿no? Imaginando. Si yo tuviera que armar una máquina para que funcione de manera similar al cuerpo, ¿cómo lo haría? ¿No? Desde nuestra creatividad, claro, ¿no? Nuestra fantasía. Necesitaría una estructura, un hardware. Imagino el esqueleto como un hardware. Muy bien. Este debe tener la capacidad de moverse, de modificar su forma. Estas válvulas aquí serían entonces los músculos elevadores. A su vez, estas de acá hacia abajo, que apuntan hacia abajo, serían los músculos depresores, que tiran la boca hacia abajo, produciendo gestos, ¿no? La única articulación de la estructura sería acá, como sabemos, en el cóndilo del maxilar inferior, hacia acá. Entonces lo marco así con una fuerza más descriptiva, ¿no? Desde este lado. Este punto es el único que se articula como estructura dura. Acá el ojo abierto y los músculos que van a mover el ojo, ¿no? Cuando hacemos la mirada. Es un poco más complejo que esto, yo lo sé. Todo es muy complejo en el cuerpo, por eso es que hay que estudiarlo poco a poco. Ahora, se formó un grupo bonito de 7 dibujantes estudiosos de la anatomía, porque como es un tema nuevo, podía ser que no pegara, no les interesaba, pero al contrario, me encontré un grupo de muchachos que sí dibujan muy bien. Yo voy a ir publicando progresivamente sus trabajos, ¿no? Este taller todavía va a durar ahí algunos meses y vamos a ir avanzando. A cada sesión tú puedes inscribirte. Si estás en Lima, eres bienvenido, te inscribes y practicamos, investigamos. Yo voy haciendo la demostración y la explicación con ayuda de nuestro modelo Paco. Resulta interesante entonces, ¿no? Ir desde el aspecto externo y progresivamente hacia el lado mecánico. Bien, a mí me apasiona mucho esto, como les digo, ¿no? Me gusta mucho. Aquí estoy estudiando entonces un poco los huesos, los músculos que vienen desde el antebrazo hacia la mano para mover los dedos. Tiene que verse un dibujo, una ilustración lógica, ¿no? Y el movimiento, ¿no? De cada una de las falanges.
Muy bien, están invitados entonces al taller de la máquina humana. Yo soy el profesor Gustavo y los espero. Hasta luego.